de Dios en la carta a los Efesios y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo número 8. Carta a los Efesios, capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo número 8. Si lo encuentra y se puede poner de pie, y le invito a que se ponga de pie, para que juntos podamos esta mañana leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a dejar hasta allí la lectura. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro, por la oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte, de bendecirte, Señor, de poder abrir tu palabra en este momento, Señor, para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que abras el entendimiento, prepares nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir, para poder atesorar tu palabra, y que el propósito para el cual tú la has enviado en cada uno de nosotros pueda cumplirse. Bendice a los oyentes presentes en este lugar, bendice a aquellos que nos escuchan allá en la intimidad de sus hogares, Señor, en este momento o en cualquier otro momento, Señor, que tu palabra también pueda impactar sus vidas, sus corazones, que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios y maravillas en medio nuestro. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor, las ponemos en tus manos. Todo problema, toda dificultad también en tus manos lo ponemos, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad y tu inmenso poder, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento esta mañana? ¿Por qué pierdo las bendiciones? No sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta, o no sé si usted estará de acuerdo conmigo en que muchas veces las bendiciones las perdemos. El propósito de Dios es bendecirnos. Dice la palabra de Dios que Él, en lo que acabamos de leer, dice que Él nos apartó. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que el propósito de Dios es bendecirnos espiritualmente. Pero si usted es bendecido espiritualmente, quiere decir que vamos a ser bendecidos en todas las demás áreas también. Dios, el deseo es bendecirnos, por eso que Él nos apartó, nos trasladó de lugares de tinieblas a su luz admirable. Entonces, usted y yo no tenemos que desaprovechar, no tenemos que desperdiciar las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Él dice que ya nos bendijo. Dice acá, leamos una vez más: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, no dice que nos bendijo en el pasado, sino que dice que nos bendijo. O sea, Dios ya dio la provisión. Entonces, ¿por qué si Dios ya nos bendijo, muchas veces nosotros andamos actuando como mendigos, deseando muchas veces que Dios nos bendiga cuando Él ya nos bendijo?
Ahora, la pregunta ahí en el tema, ¿por qué perdemos las bendiciones? Yo le hago una pregunta, ¿somos bendecidos nosotros en el Señor? Amén. Muchas veces cuando nosotros hablamos o pensamos de bendición, solo se nos viene a la mente dinero. Si usted tiene vida, usted es bendecido. Si usted tiene salud, usted es bendecido. Usted está en la casa de Dios, es bendecido. El que tengamos libertad es bendición. Pero muchas veces como que nuestro objetivo, nuestro enfoque está en otra cosa y no nos damos cuenta de las bendiciones de nuestro Dios. Muchos de nosotros, yo he escuchado decir gente, y Dios a mí, ¿por qué no me bendice? ¿Y sabe por qué muchas veces Dios no nos bendice? Porque somos malos administradores. Yo le aseguro que con $10,000 en la bolsa no estaríamos aquí. Andaríamos allá locos, comprando de un lado para otro, andaríamos en la playa. Pero cuando no tenemos ni 5 en la bolsa, aquí estamos en la casa de Dios. Y a mí me gustan los métodos de Dios, fíjese. A mí me gusta. Y yo siempre en son de broma digo, cuando yo no veo a un hermano en la iglesia, yo oro para que le mande una prueba al Señor. Y para que venga en que sea con bastón, para que venga en que sea con muletas. Pero ese es el método que Dios ocupa para que vengamos a la casa de Dios. Entonces, la primera razón por la que perdemos las bendiciones es la desobediencia. Acompáñeme al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 13. Y vamos a leer un pasaje que ya lo hemos escuchado en más de muchas oportunidades, pero vamos una vez más a leerlo para que veamos qué le pasó al rey Saúl en esta oportunidad. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer del 5 en adelante. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te ha ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, ¿por qué perdemos las bendiciones? Por desobedientes. A Saúl, cuando el pueblo dijo que quería rey, le dijeron al profeta Samuel: todas las naciones tienen reyes, le dijo, solo nosotros no tenemos, queremos un rey.
Y Dios escogió a Saúl para que fuese el primer rey de Israel. Saúl era un hombre sobresaliente, dice que tenía gran estatura, un hombre fornido, y Dios lo puso como rey de la nación. Y en esta oportunidad dice que andaban en la guerra. Y ya leímos que era un pueblo numeroso, sus enemigos, los filisteos, hombres de caballo, hombres de a pie, con carros y un ejército inmenso. Entonces dice que el pueblo, incluyendo al rey, se llenaron de temor. Y la gente comenzó a desertar, a esconderse. Y el profeta Samuel le había dicho al rey que iba a llegar en determinado momento. Pero cuando Saúl vio que la gente se le estaba desertando y que se estaban, llenando de temor, y que el profeta no llegaba, en otras palabras, el rey Saúl se desesperó y hizo algo que no le correspondía hacer. Muchas veces usted y yo creemos hacer las cosas bien, pero bien a nuestra manera, no a la manera de Dios. ¿Qué fue lo que el rey Saúl hizo? Ofrecer sacrificio y holocausto delante de Dios. ¿A quién le correspondía hacerlo? Al profeta Samuel. Él había dicho que iba a llegar, él iba a llegar, pero se desesperó a tal manera que no esperó que el profeta llegara, sino que cuando el profeta llegó, él ya lo había hecho. ¿Y qué fue lo que el profeta le dijo? Locamente has hecho. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho igual que el rey Saúl? Hemos actuado locamente. Cuando nos hemos visto en una situación apremiante, problemas económicos que todos sabemos tener, y no hayamos qué hacer, y no hayamos para dónde correr, qué puerta tocar, a quién buscar para que nos ayude, hemos actuado muchas veces locamente. ¿Por qué? Porque vamos a caer a manos de un prestamista. Vamos a caer a manos de, como decimos en nuestra cultura, de un agiotista que nos va a sacar hasta los ojos con tal de que le paguemos, cuando tuvimos que haber esperado en el Señor. Entonces, muchas veces cuando desobedecemos, lo que estamos haciendo es apartándonos del plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Dios no va a la deriva inventando cada día qué va a hacer con nuestras vidas. No, Él ya tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Apegarnos al plan. Cuando un médico a usted le receta y le da medicinas, le dice cada cuántas horas va a tomar. Hay pastillas que usted no se las puede tomar completas. Le dice, se va a tomar la mitad. ¿Usted qué hace? Apegarse al plan. Porque si usted no se toma las medicinas como el médico se las recetó, como el médico la indicó, no le van a hacer efecto. Entonces, nos desobedecemos cuando nos apartamos del plan de Dios. Y por no hacer las cosas según el plan de Dios, es que nosotros perdemos nuestras bendiciones. Yo siempre lo he creído y lo sostengo. ¿Cuántas veces hemos venido angustiados a la casa de Dios? Por problemas, por enfermedades, dificultades por las cuales estamos atravesando. Pero muchas veces nos desanimamos porque no vemos la respuesta de parte de nuestro Dios. Y yo siempre digo, el día que usted y yo dejamos de venir, probablemente ese día Dios tenía su respuesta. Dios tenía la respuesta, pero no venimos. Entonces nos la perdemos. Perdemos las bendiciones porque no le creemos. Porque no le creemos. Porque nos precipitamos, muchas veces creemos ayudarle, muchas veces corremos, nos desesperamos, nos dejamos llevar por las emociones y al final los que perdemos somos nosotros. ¿Se recuerda usted de Moisés? Moisés, un gran siervo de Dios, un profeta entre los israelitas. En una oportunidad Dios le dijo, cuando el pueblo lo desesperaba y el pueblo lo querían linchar, lo querían apedrear, y le dijeron, nos estamos muriendo de sed. Y Dios, algo que a mí me gusta de Moisés, es que siempre que él estaba en problemas, él clamaba a Jehová. Él clamaba a Dios y Dios le daba una salida, una respuesta.
Y en esa oportunidad Dios le dijo, pues ve, le dijo, y háblale a la roca. Parece de locura, ¿verdad? Que yo voy a hablarle a una roca, pero si Dios me lo ordena, hay que hacerlo. Hay cosas que a nosotros nos van a parecer ilógicas, pero para Dios no es nada ilógico. Dios le dijo, háblale a la roca. Pero Moisés, en un momento de desesperación, en un momento de ira, ¿qué hizo? Golpeó la roca. En la primera oportunidad Dios le dijo, golpea la roca. Pero en esta segunda oportunidad Dios le dijo, háblale a la roca. Pero el pueblo lo tenía desesperado. El pueblo lo tenía agobiado. Y en ese momento de enojo, Moisés viene y golpeó la roca. Cosa que Dios no le había dicho que hiciera. Le dijo, háblale, no golpéale. Y Dios no lo dejó avergonzado, porque a pesar de que golpeó la roca, el agua brotó y el pueblo bebió y el problema se resolvió. Pero ¿cuál fue el resultado? Que Moisés no entró a la tierra prometida por haber desobedecido el mandato de Dios. Yo me quedo sorprendido porque digo, si Moisés, un gran líder, un gran caudillo, un hombre que Dios lo utilizó de una manera tremenda. Yo digo, y hablábamos con Brian antes, que decíamos que pareciese que Dios fue injusto. Que fue injusto porque el que más se esforzó, el que más trabajó, el que más se identificó, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Si el objetivo era eso, Dios lo sacó de la tierra prometida lo sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y viene Moisés y Dios le dijo, mira, solo te voy a enseñar la tierra, le dijo. Y lo llevó allá a la cumbre de un monte para que viera. Imagínense, esforzarme tanto, trabajar tanto para solo ver. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. Parece sencillo, pero muchos de nosotros perdemos las bendiciones por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, otra razón por la cual usted y yo perdemos la bendición es porque somos mal agradecidos. Vayámonos al libro de Génesis, capítulo 25. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 25. Y vamos a leer un relato que también conocido por todos nosotros. Del versículo 29, desde el 27 hasta el 34, para terminar allí el capítulo 25, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, y aquí yo para qué me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Somos mal agradecidos. Dentro de la cultura hebrea, el hijo mayor era quien recibía la bendición de parte de su padre. No quiere decir que los demás hijos no eran bendecidos, ¿cómo no? Pero el mayor, que iba a ser el sucesor, era quien recibía esa bendición. Y como ya vimos acá en este relato, uno era cazador, el otro era de campo. Y Esaú, que era el mayor, llegó en ese momento cansado, agitado, hambriento,
y su hermano que estaba cocinando, pues él olió aquella comida y le dijo, dame. Y el otro, que no era ningún sencillo, le dijo, te doy, le dijo, pero si me das tu bendición, me vendes tu primogenitura. Entonces el otro dijo, si ya me voy a morir, dijo, ¿y para qué me va a servir? Y se la vendió. Y usted conoce el relato, cómo engañaron a su padre y la bendición cayó sobre Jacob y no sobre Esaú. ¿Cuántos de nosotros hemos sido mal agradecidos con Dios? Yo he visto hermanos aquí en la iglesia clamando para que Dios los saque de un problema. Y cuando recibieron la respuesta, ni a Dios nos dijeron. A nosotros no nos afecta. Los afectados somos nosotros. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que muchas veces usted cree que problemas solo vamos a tener una vez. No, hombre, si salimos de uno y cuando ya hemos caído en otro. Sí, yo lo más recomendable es no nos soltemos del Señor. Ahí, ¿sabe? Aquí había hace años una persona que venía todos los domingos por la mañana al culto de oración. Allá abajo estábamos todavía. Allá estábamos. Y ella clamaba porque su esposo fuese liberado. Y allí estuvo constantemente. Yo la admiraba por eso. Y Dios nos hizo esperar. Y su esposo salió libre. Pero ni el esposo ni ella regresaron a la iglesia. ¿Sabe qué sucedió con el transcurso de los años? El esposo murió. ¿Por qué? Porque creímos que no íbamos a volver a necesitar de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Y muchas veces actuamos mal agradecidos. Somos ingratos. Se recuerda el caso de los 10 leprosos. Dice que los leprosos salieron al encuentro cuando se dieron cuenta que Jesús venía. ¿Y cuál fue el resultado? Jesús les dijo, váyanse, preséntense delante de los sacerdotes. No fueron sanados en el momento, sino que mientras iban caminando. Dios trabaja, actúa de la manera que Él quiere. Muchas veces usted dice, yo voy a ir a la iglesia porque quiero que Dios me responda. Y usted viene y no sucede nada. Y usted dice, Dios no me respondió, pero ¿qué quería Dios? Que usted regresara, que usted volviera. Y en ese ir y en ese venir, Dios iba a actuar. Y en el caso de los leprosos, ellos caminaron y dice que mientras iban caminando, fueron limpiados, pero de 10 solo regresó uno a darle gracias a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Tenemos tantas razones para darle gracias a Dios, tantas razones para estar en la casa de Dios, pero ¿sabe qué sucede? Que muchas veces siempre nos andamos quejando. A mí en lo personal, personas que solo se andan quejando, a mí no me simpatizan. Usted júntese con personas positivas, que aunque estemos pasando por el fuego, las personas le pueden decir, hermano, adelante, continúe, siga adelante. Pero no con aquellas personas que dicen, mira, ¿y vos para qué vas a la iglesia? Que no ves que ni gente llega, el pastor ni está. Así le dicen a uno. Allá vas a dejar tus diezmos, allá vas a dejar el dinero. No, usted júntese con personas positivas, personas llenas de fe. Entonces, pero con esas personas que siempre se andan quejando, no, nos van a contagiar, porque esas cosas se contagian. Sí, mejor retirémonos, porque cuando usted y yo somos mal agradecidos, perdemos las bendiciones. ¿Cuántos de nosotros como cristianos hemos vendido las bendiciones? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dejado de venir a la iglesia porque hemos vendido las bendiciones? Ay, que ha venido un familiar de Estados Unidos, pues déjelo en la casa o tráigalo a la iglesia, pero que eso no le robe la bendición. Ay, es que me va a llevar a la playa, pues vaya otro día. O dígale, mira, yo no puedo ir, pero déjame los dólares que yo voy a ir después, ¿verdad? Pero perdemos y vendemos las bendiciones de Dios por cosas insignificantes. Dice que decía el salmista que es mejor estar un día en la casa de Dios que vivir 1000 fuera de ellos. Entonces no seamos mal agradecidos.
¿Por qué también perdemos las bendiciones? Porque no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio, no nos queremos esforzar. Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago, capítulo 1 y versículo 8. Ahí está en la pantalla ya. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos de nosotros somos inconstantes? Hoy estamos, mañana no venimos. Vamos a venir para el aniversario, de allí vamos a volver hasta en diciembre. Somos inconstantes. Y aquel que es inconstante es una persona de doble ánimo. Hoy estoy contento, pero al rato estoy enojado. Hoy le hablo, mañana le paro cara. Somos inconstantes. La obra de Dios, por eso dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Usted y yo tenemos que ser constantes. ¿Y eso qué significa? Estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero no queremos pagar el precio. En la obra de Dios no hay atajos. Pero aquí me voy porque es más derecho. No, el camino ya está trazado. Y aunque, como dicen por allí, que es camino de espinas, pero Dios ya nos trazó el camino y no podemos nosotros tomar un atajo. No hay caminos cortos. No podemos decir, no hombre, es que el camino de Dios es muy pesado, mejor me voy a regresar. No. Por eso dice la Biblia que el que puso la mano en el arado, que no mire atrás. Porque el hombre que ara, yo nunca he trabajado en el campo, pero por lo que yo he leído, va con la mirada hacia el frente, porque si el que va arando y va guiando los bueyes, de repente voltea a ver y comienza a ver el celular para ver quién le escribió, ¿cómo creen que va a quedar el surco? Queda pando. Y no se trata de que quede pando, sino que quede rectecito, porque allí van a poner la semilla que más tarde va a llevar un fruto. Entonces, no podemos ser nosotros de doble ánimo. Israel fue preparado para la conquista cuando salieron de Egipto. Veamos qué dice Mateo 5:41. Mateo 5:41. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Era una costumbre de los romanos que cuando ellos iban por el camino y de repente veían a un judío, le decían, hey, mira, vení, llévame esta maleta a mi casa. Quisiera o no quisiera, yo tenía que obedecer a la autoridad. ¿Y qué les dijo el Señor? No solamente carguen una milla, carguen 2. Muchos de nosotros hacemos nada más lo que se nos pide. No queremos dar nada adicional. Hermano, necesitamos su apoyo, necesitamos que nos ayuden. Vamos a hacer limpieza en la casa de Dios. ¿Cuántos creen que vienen? Contados. Hermano, necesitamos que nos apoye en tal actividad. ¿Cuántos creen que apoyan? Contados. Pero queremos que Dios nos bendiga. Y somos de los que no queremos dar nada extra. Dios quiere de cada uno de nosotros una relación constante, una relación permanente. Y saben, muchas veces nosotros le queremos echar la culpa al emisor, que es Dios, pero no es Dios el problema somos nosotros, porque no queremos dar nada extra. En la iglesia necesitamos servidores.
todos deberíamos ser servidores, aquí todos deberíamos de estar con un uniforme. Porque hay que limpiar las ventanas, hay que hacer la limpieza, hay que lavar los baños. Pero no, nadie quiere servir. Y el que quiere servir quiere estar aquí arriba, no lavando baños. Tenemos nosotros que dar algo extra, algo adicional. Tenemos que servir al Señor. ¿Sabe? Muchas veces no recibimos bendición porque somos demasiados quejosos. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 1. Todavía tenemos tiempo, libro de Deuteronomio capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 19. Desde el 19 hasta el 33. Dice, y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de vosotros que nos reconozcan la tierra. Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y las ciudades a donde hemos de llegar. El dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde a vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos han sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos allí a los hijos de Anab. Entonces os dije, no temáis ni estéis en medio de ellos. En este mismo relato, en otro pasaje dice que se sentían como langostas delante de ellos. Dios había encaminado al pueblo a la conquista de la tierra prometida, pero comenzaron a quejarse. Dios eligió a aquellos 12 hombres para que fuesen a reconocer la tierra. Y se dieron cuenta que la tierra que Dios les daba era buena, que producía leche y miel tal como Dios se los había dicho. Pero cuando regresaron, hubieron 10 personas que comenzaron a quejarse y a decir, no podemos. La ciudad es amurallada, los muros son altos hasta el cielo, hay gigantes, no podemos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, no podemos? Ay, es que de esta enfermedad me voy a morir. Pues compre su caja porque seguro se va a morir. Sí, pero cuando usted dice, yo en el nombre del Señor me sano y de esta salgo, si Dios ya me sacó de una, me va a sacar de otra. Pero muchas veces nos comenzamos a quejar. Y aquí estos 10 hombres se comenzaron a quejar. No podemos. Y muchos somos buenos para llorar. No puedo. No puedo. Y nadie lo saca de allí. Estos 10 hombres desanimaron a todo el pueblo. Dice ese relato en otra parte de la Biblia que todo el pueblo comenzó a llorar. Imagínense, solo Josué y Caleb estaban optimistas diciendo, sí podemos, pero no lo quisieron escuchar. Prefirieron escuchar a aquellos 10 quejosos, a aquellos 10 llorones, y no escucharon a Josué y Caleb que dijeron, sí podemos vencerlos, sí podemos conquistarlos. Entonces somos quejosos. La tierra estaba
a su favor. Yo le hago una pregunta: ¿de qué lado estamos? ¿Del grupo de los que creemos o del grupo de los que nos quejamos? Muchas veces estamos en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, con aquellos que no creen, con aquellos que son quejistas, con aquellos que no son optimistas. Y para ir terminando, la última razón por la que perdemos las bendiciones es por la falta de fe. Falta de fe. Perdemos las bendiciones porque no estamos creyendo a nuestro Dios. Vayamos al libro de Santiago una vez más. Capítulo 1, versículos 5 y 7. Carta a Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 7 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Todo en la vida está sujeto a la fe. Usted y yo caminamos por fe. Así que si usted cree que Dios le va a sacar del problema, créale a Dios. Dice la Biblia que es necesario que le creamos a Dios y que Él es galardonador de los que le buscan, no de los que se quejan, no de los que no le creen, sino que de los que le buscan y le creen. Él es galardonador. Entonces, caminar por fe significa que Dios nos lleva de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Eso es caminar por fe. Y todo lo que viene de Dios genera paz. Entonces decía allá nuestra primera lectura que el deseo de Dios es que seamos bendecidos, que Él ya nos bendijo. Pero ¿por qué no estamos siendo bendecidos? A mí se me venía a la mente muchas veces un ejemplo en nuestras casas. Nosotros como padres nos esforzamos porque en nuestra despensa no falte nada. Y en nuestra refri, imaginémonos que ahí hay manzanas, ahí hay jocotes, ahí hay guineos, ahí hay gelatinas, ahí hay flanes, y ahí están. La madre se esforzó para que ahí esté. Y nosotros los hijos, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues abrir la refri y con el permiso de nuestros padres, pues agarrar. Pero muchas veces, ¿sabe qué pasa? La madre abre la refri para botar. Los guineos se hicieron negros, las manzanas se pudrieron, las cosas se hicieron viejas, se vencieron. ¿Por qué? Porque desaprovechamos. Ahí estaba y no agarramos. En la vida espiritual es así. Hay bendiciones para todos, pero ¿cuántos estamos aprovechando las bendiciones de Dios? Muchas veces estamos desaprovechando las bendiciones de Dios. Cada vez que usted y yo venimos a la casa de Dios, venimos a traer bendición. Es mentira que usted muchas veces nos dicen: ya vas. No, hombre, a traer venimos. Si muchas veces usted y yo aquí venimos tristes, pero cuando nos vamos diferentes, porque la presencia de Dios ha llenado nuestros corazones, nuestras vidas. Veníamos desanimados y de aquí vamos animados. Aunque no tengamos ni 5 en la bolsa, pero Dios se va a encargar de proveer, de mandar ese cuerpo que nos lleve la provisión. Pero muchas veces cuando usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, perdemos nuestras bendiciones. Perdemos nuestras bendiciones. Así que el deseo de Dios es que seamos bendecidos. Seamos bendecidos. No desaproveche esa oportunidad. No desperdiciemos esas oportunidades. Aproveche. Usted dígale: Señor, aquí estoy. He venido para que me bendigas. Así como Jacob le dijo cuando luchó con el ángel: no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Y qué sucedió? Lo bendijo. Lo bendijo. Pero Jacob dijo: no te dejaré. Y usted así diga también: Señor, yo de aquí no me voy
hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. Y si el culto terminó y usted cree que Dios no le ha bendecido, usted dígale al pastor: mire, aquí me voy a quedar encerrado porque no he recibido todavía mi bendición. Ahí me viene a abrir mañana a las 6 de la mañana. Ahí le vamos a dejar café con pan hasta que reciba la bendición. Pero no, hombre, si ya faltando 5 para que el culto termine, ay, hermano Marvin, que no se apura. Estamos desesperados que nos queremos ir. Yo doy gracias a Dios que ya no hay reloj ahí al frente, porque la gente cuando estaba el reloj, así miren, viendo para atrás, ¿a qué hora vamos a terminar? Y cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, el tiempo no existe. Pero nos desesperamos muchas veces, por eso no somos bendecidos. El deseo de Dios, decía allí Efesios, es que ya fuimos bendecidos. Disfrute usted de las bendiciones de Dios, disfrútelas y aproveche cada oportunidad que Dios le da. Regálele un aplauso esta mañana al Señor. Oramos. Gracias, Señor, una vez más, porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu deseo es bendecirnos, Señor. Tú ya nos bendeciste, Señor, de antemano. Nos has hecho tus hijos, Señor. Nos has trasladado de las tinieblas a la luz. Nos has trasladado, Señor, a ese lugar de bendiciones. Pero somos nosotros los que muchas veces hemos desaprovechado, Señor, todo ese bien y bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Esta mañana, Señor, te pedimos perdón por nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, porque muchas veces hemos desaprovechado, nos hemos quejado, Señor, hemos sido desobedientes, hemos sido mal agradecidos, pero esta mañana reconocemos delante de ti, Señor, todas nuestras faltas y queremos, Señor, obedecerte para que podamos cada uno de nosotros ser bendecidos. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego por cada uno de los que estamos presentes esta mañana, cada uno por nombre, por familia, por hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder disfrutar de todo eso que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos. Bendice a los oyentes en este lugar, aquellos que nos escuchan en sus hogares, Señor. De igual manera te pido que los bendigas. Señor, este día en tus manos encomendamos cada una de nuestras vidas, Señor. Bendícenos en lo que resta de este día. Y si por la tarde nos permite regresar, Señor, aquí estaremos una vez más honrando y glorificando tu nombre, porque te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre, por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias por haber